Él es estudiante de doctorado en Ciencias de la Rehabilitación en Chile, licenciado en Educación Física de Argentina, estudiante de doctorado en Neurociencias de la Universidad Nacional de Córdoba, vinculado al Instituto de Investigaciones Mercedes y Martín Ferreira a través del grupo de la doctora Mónica Sánchez. Es autor de El ejercicio físico, la píldora del siglo XXI, y profesional argentino dedicado a la fisiología del ejercicio aplicada a la salud y a programas de entrenamiento adaptado en obesidad con actividades de docencia, divulgación y capacitación. Tiene usted la palabra, ponente Santiago Alderete. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Me confirman, por favor, si se escucha y se ve bien? Sí, así es, lo podemos escuchar. Tiene la palabra. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Universidad de Pamplona, desde luego. Felicitaciones por la organización. Yo sé lo difícil que es organizar tamaño evento, pero créanme que vale la pena para impulsar el, el desarrollo y la pasión por las ciencias del ejercicio en general en las zonas donde se realiza. Y desde luego el agradecimiento a Edgar Carrillo por la invitación. Bueno, el tema del cual yo voy a hablar es el de las miocinas y la salud, como un valor científico fundamental para sustentar la industria del fitness o de las ciencias del ejercicio en general. Siguiente diapositiva, por favor. Como para poner en contexto, tenemos que de las 10 principales causas de muerte a nivel mundial, 7 de ellas son enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, 7 de las 10 principales causas de muerte a nivel mundial son porque la población se mueve poco y consume demasiado alimento o ingiere demasiado calorías, principalmente de los alimentos ultra procesados. Es decir, para que tomemos un poco de dimensión, en los años 2000, al comienzo de este siglo, las principales causas de muerte eran por enfermedades venéreas, por accidentes de tránsito, por tuberculosis y demás. Es decir, las ciencias biológicas han ido resolviendo esas causas por las cuales nos moríamos y hoy nos estamos muriendo por una situación de sedentarismo que la tecnología nos permite en ese sentido y un exceso de ingesta de comida ultraprocesada principalmente. Como podemos ver, la cardiopatía isquémica es la primera causa de muerte, la segunda causa de muerte a nivel mundial es el accidente cerebrovascular, la tercera la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, y otras que llaman la atención como el cáncer en el sexto lugar, la enfermedad de Alzheimer en el séptimo lugar, y la diabetes mellitus en el noveno lugar. Es decir, como vamos a ver a lo largo de estas diapositivas, muchas de estas enfermedades son prevenibles o tratables si ya están instaladas con ejercicio físico, y es ahí donde nosotros como profesionales del ejercicio físico tomamos un rol fundamental en la sociedad de hoy y sobre todo en la sociedad del futuro para contribuir a su mejora. Siguiente diapositiva. Estos son algunos datos de Argentina que en realidad se comparten son similares en Latinoamérica, donde el dato principal es que 6 de cada 10 personas al momento de la encuesta tenían exceso de peso, es decir, o sobrepeso u obesidad. Y el otro interesante que nos permite ver una correlación directa, si se me permite, es que 6 de cada 10 personas también se reportaron físicamente inactivas. Es decir, podemos ver cómo la inactividad física está altamente asociada con el exceso de peso, ¿verdad? Avancemos. Bien, acá hice una revisión actualizada para esta presentación para mostrarles cómo en PubMed la búsqueda de obesidad y ejercicio físico ha aumentado exponencialmente, llegando a su pico en el 2021. Ustedes pueden ver 3.532 artículos publicados en revistas médicas sobre obesidad y ejercicio físico. Es decir, no es que este número se da
revistas, podríamos decir, del deporte, de las ciencias del ejercicio, sino que el ejercicio físico como medicamento, si se puede decirlo así, o la prescripción del ejercicio físico, ha ganado un alto interés en la comunidad médica y de la salud. Avancemos a la siguiente. Algunos datos más actualizados, la revista The Lancet, una de las revistas más prestigiosas en comunicación científica a nivel mundial, mostraba en el enero del 2022 que para el año 2050 la obesidad junto a otros factores de riesgo pueden triplicar los casos de demencia. Y ahora uno pensaría, bueno, ¿qué tiene que ver tener obesidad, sedentarismo, factores de riesgo asociados con con que se acelere la demencia? Pasemos a la siguiente. Aquí podemos ver cómo este es el año 2020, donde están las líneas continuas, y en las líneas discontinuas es la proyección de manera significativa y exponencial en la curva rosa las mujeres y en la curva celeste los hombres, de cómo va a ir aumentando la demencia si no logramos como sociedad o como profesionales del ejercicio y de la salud en nuestro caso, ayudar a revertir esto principalmente desde los hábitos de las personas. Avancemos entonces. Otro estudio de la revista The Lancet, pero del año 2012, mostraba que la inactividad física es más mortal que tener el colesterol alto, que la obesidad y que el uso excesivo de alcohol. Es decir, es más peligroso pasarse todo el día sentado frente al computador que tener exceso de peso. Uno pensaría que puede ser al revés, digamos, pero ya vamos a ver cómo el ejercicio físico y el rol de las miocinas hace que la fisiología de una persona que tenga exceso de peso pueda ser distinta, depende si está entrenando o no está entrenando, ¿sí? Como podemos ver, en los principales factores de riesgo está la hipertensión arterial, en primer lugar, donde el ejercicio físico ayuda de manera directa a prevenirla o a tratarla, el uso del tabaco, la glucemia elevada, que puede llevar a la insulinoresistencia o a la diabetes tipo 2, donde el ejercicio físico contribuye de manera directa, la inactividad física y debajo de ella el sobrepeso y la obesidad, el colesterol alto, el uso excesivo de alcohol, entre otros. Como podemos ver entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué es tan peligroso el sedentarismo? Es decir, ¿qué pasa o qué no pasa en nuestra fisiología interna cuando no nos movemos? Avancemos a la siguiente. Bien, este es un reporte actualizado de la OMS sobre adultos mayores, donde también nos muestra que el 31% de los adultos no cumplen con las recomendaciones mínimas de actividad física en 2022, que pueden ser o 150 minutos de actividades de intensidad moderada o 75 minutos de actividad intensa. Pasemos a la siguiente. Podemos ver también que el problema no está solamente en el mundo adulto, sino que hoy en día 8 de cada 10 adolescentes son sedentarios. Pensémoslos de vuelta. Pensemos en la infancia nuestra, sobre todo aquellos que tuvimos infancia o desarrollo cercano a la década del 90 o principios del 2000. Muchas veces el error que tenemos es intentar que que los niños y los adolescentes de hoy intenten replicar esa patrones de movimiento o esa actividad física que nosotros tuvimos. Y hay que entender que la tecnologización de nuestras vidas para todo lo bueno, pero para todo lo que no podemos resolver todavía, hace que no vayamos a tener otra infancia tan físicamente activa como la que tuvimos. Entonces, es una invitación como profesionales del ejercicio a intentar integrar esta tecnología en nuestras vidas, es decir, incluso hoy se están desarrollando software donde de manera se juegue a los juegos, pero mediante movimiento para que no sea sedentario, pero no intentar volver a que las infancias sean como en algún momento nosotros las tuvimos. Pero el rol es alarmante,
Sobre todo porque estos niños que hoy no se están moviendo son quienes van a tener las enfermedades luego, y eso conlleva no solo un riesgo o un problema para la persona para la vida o la calidad de vida del niño en sí, sino que es un adulto enfermo y al mismo tiempo es una carga que los sistemas de salud deberán soportar en el futuro, ¿verdad? Avancemos. Con lo cual, la pregunta es si, perdón, retrocedamos esa. Con lo cual, la pregunta es hacia qué sociedad nos dirigimos, porque morir, no nos vamos a morir jóvenes a pesar de desarrollar todas estas enfermedades, es decir, hay unos nuevos estudios que dicen que los niños que hoy están naciendo pueden tener expectativa de vida hasta los 140 años de edad. Es decir, los niños que hoy están naciendo tienen expectativa de vida de vivir hasta los 140 años de edad. El problema es cómo vamos a transitar todos esos años extras que las ciencias médicas nos van a agregar. Y ahí es donde entran los hábitos que podemos ayudar a construir a las personas. Siempre la pregunta es, para aquellos que hayan visto la película de Wall-E, del robot, esa sociedad totalmente asistida por la tecnología, donde ya el movimiento no estaba siquiera presente ni para nada. Esa película que salió en el 2008 y parecía como algo tan futurista, hoy podemos verlo. Hoy ni siquiera necesitamos caminar hasta el supermercado para conseguir comida, es decir, directamente, hoy desde una aplicación, sin movernos, podemos conseguir la comida más calórica que encontremos. Avancemos. Por el año 2013 y 2015, Bente Klarlund, que es una de las principales investigadoras en miocinas y salud, mostraba que o proyectaba que para el año 2035 la diabetes tipo 2 iba a aumentar de 382 millones de adultos diagnosticados con diabetes a 592 millones. Lo que nunca pensaron era que, bueno, iba a haber una pandemia de por medio que nos iba a tener con altos niveles de incertidumbre, encerrados por mucho tiempo y en muchos casos con altos niveles de sedentarismo y estrés, con lo cual estas tasas también se han disparado en la actualidad. Avancemos. Entonces, visto la contundencia de los datos, es decir, todos sabemos de manera incluso intuitiva que si uno quiere cuidarse tiene que moverse un poco más y comer un poco mejor. Sin embargo, las tendencias nos muestran que no lo hacemos o que tenemos alguna limitante por la cual no lo hacemos. Entonces la pregunta es, ¿por qué las personas no se mueven? Hay algo en nuestro interior que inconscientemente nos lleva a no movernos y a comer en exceso, a pesar de que conscientemente sabemos que tenemos que hacerlo. Avancemos. Y una de las quien empezó a responder estas preguntas se llama Campillo Álvarez, que es un médico desde la perspectiva evolucionista, que en su momento, en el 2010, con la recopilación de la información que había en ese momento, eh, demostraba o ponía en evidencia que tenemos una genética poco preparada, perdón, tenemos una genética diseñada, o sea, hemos evolucionado durante millones de años para que nos sea muy fácil incorporar energía, ¿sí? En forma de grasa y nos sea muy difícil perderla. Por eso es que nos es tan difícil perder el peso y nos es tan fácil no es tan fácil acumular grasa. Es decir, porque la principal función de la grasa al final es la de ahorrar energía. Entonces tenemos todo nuestro sistema diseñado para ello. Avancemos. Voy a intentar ir un poquito más rápido para cumplir con el horario, pero ustedes pueden ver, este es el tejido adiposo y ustedes pueden ver cómo un tejido normopeso con actividad física tiene unos pequeños macrófagos que son sustancias proinflamatorias, entre ellas el factor de necrosis tumoral alfa. Ustedes pueden ver cómo esos factores proinflamatorios aumentan cuando el tejido adiposo crece y ustedes pueden ver en un estado de obesidad
y sedentarismo un exceso de estos factores proinflamatorios. Y aquí está una de las claves de la fisiopatología de las enfermedades modernas, y que es que el tejido adiposo no funciona solamente como un órgano de reserva de grasa, sino que funciona como un tejido secretor. Entonces, estas sustancias proinflamatorias van desde el tejido adiposo enfermo hacia el resto de los órganos, hacia el músculo, hacia el corazón, hacia el cerebro y demás. Y es por eso que, por ejemplo, ese deterioro que se causa en el cerebro, pero que empieza con la inflamación del tejido adiposo, aumenta los niveles de demencia como veíamos al principio. Avancemos. Bueno, este es un esquema para que lo tengan un poco más simplificado: exceso de grasa, tejido adiposo, disfunción celular, aumento de citoquinas y mediadores de inflamación, se enferma el músculo, el hígado, el adipocito, disminuye la señalización intracelular. Como primer enfermedad aparece la resistencia a la insulina, luego se enferma el hígado y luego se genera toda la fisiopatología que llevan a las principales causas de muerte a nivel mundial hoy. Avancemos. Ahora sí, las buenas noticias relacionadas a las miocinas. Las miocinas son sustancias que se liberan del músculo cuando el músculo está en contracción, es decir, durante ejercicio físico, y que van al resto de los órganos, entre ellos el hígado, los vasos endoteliales, el páncreas para la liberación de insulina, el mismo músculo para generar hipertrofia y mejorar la señalización a la insulina, los huesos y el tejido adiposo también. Y como principal función tienen la función de generar supervivencia y regeneración en las células de estos tejidos. Para que tomemos dimensión, imagínense si hoy en día saliera una píldora que hiciera que las células del hígado graso, por ejemplo, enfermo, se regeneraran. O que las células del páncreas, las que producen insulina, tuvieran mayor tasa de supervivencia para seguir generando insulina en personas con diabetes de tipo 2, por ejemplo. ¿Qué pasaría con esa novedad? Saldría rápidamente en todos los medios, se harían congresos sobre esas funciones, aparecerían rápidamente medicamentos que costarían de altos costos, digamos. Sin embargo, cuando decimos que el ejercicio físico contribuye y tiene esos mismos efectos, no tiene tanta relevancia o tanta novedad. Avancemos. Bueno, este es el camino de la resistencia a la insulina, como ustedes pueden ver. Cuando llega la insulina, esta es la membrana muscular, ¿verdad? Si los receptores a la insulina, tomemos la insulina como una llave que cuando llegan los receptores de la insulina, abre esa cerradura, pero cuando esa cerradura no funciona por el estado de inflamación y por el alto nivel de ácidos grasos en el cuerpo, toda esta cascada de señalización que luego va a hacer que los transportadores de glucosa, principalmente GLUT4, vayan a la membrana y permitan el ingreso de la glucosa, toda esta cascada queda inhibida. Con lo cual, la glucosa que ingerimos queda en circulación, pero también el páncreas detecta que hay glucosa en sangre, libera insulina y se genera un estado de hiperinsulinemia y de hiperglucemia que deteriora todos nuestros organismos, todos nuestros tejidos. Por eso es que la diabetes, si hay una enfermedad que hay que tratar de evitar, es la diabetes, porque es la que genera todas las otras al final. Este es un esquema más simplificado del anterior. Pasemos también. Quiero mostrarles ahora sí esta miocina llamada iricina. Como ustedes pueden ver, hay muchas miocinas, todas mencionadas como interleuquina 1, interleuquina 2, interleuquina 6, interleuquina 10 y demás. Pero hay una que le pusieron el nombre de iricina. Y la historia de la iricina es muy bonita porque nace de que los investigadores que la descubrieron encontraron que la iricina era una de las mioquinas que cuando salía del músculo iba a casi todos los tejidos. Y le pusieron iricina en honor a la diosa griega Iris, que era la diosa que en la mitología, ¿verdad?, que llevaba las buenas noticias de los dioses griegos a la población. Entonces la iricina lleva las buenas noticias del músculo al resto de los órganos. Entre ellos, el adipocito,
donde lo transforma en un adipocito blanco, que es el que genera, que es como una gota de grasa lipídica o una vesícula de grasa, que es la que genera todas las sustancias proinflamatorias y la transforma en un adipocito beige o marrón porque está lleno de mitocondrias. Por eso no es lo mismo la composición corporal de una persona con sobrepeso que entrena y que entrena bien a una que no entrena. Avancemos. Aquí podemos ver el camino, también más simplificado, ejercicio físico o el frío también. Activan la P38MAPK al interior del músculo, la PGC1-alfa como un señalizador energético celular. Dentro del núcleo de la célula se genera la FNDC5, que cuando sale a la sangre sale como iricina. Viaja por la circulación sanguínea, llega al tejido adiposo y lo transforma de blanco en beige, marrón, o pardo por la activación de la proteína desacoplante 1 o más fácil de recordar, la termogenina, que hace que liberemos o gastemos energía en forma calórica. Es la grasa que tenemos principalmente cuando nacemos y que tienen los bebés como mecanismo de protección. Avancemos. Bueno, aquí un esquema simplificado, seguramente ya lo habrán visto, pero es para tomar dimensión, que no es que se libera una miosina alguna vez y alguna vez otra, sino que en conjunto, cuando hacemos ejercicio físico, se libera una gran cantidad de miosinas. Lógicamente hay estímulos que favorecen más unas que otras, pero es para tomar un panorama general. Avancemos. Aquí podemos ver entonces otra de las funciones de la iricina, en este caso, contracción muscular, se activa la PGC1-alfa, que al interior del núcleo se genera la FNDC5, la iricina sale a la sangre, viaja por los vasos sanguíneos y también llega al cerebro. Cuando llega al cerebro, hay dos teorías, o puede atravesar directamente la barrera hematocefálica y activar las neurotrofinas, o llega a la barrera hematoencefálica, desde ahí se desencadena una cascada de señalización que activa las neurotrofinas. Al final lo importante es que cuando la iricina llega al cerebro, se activan las neurotrofinas. Las neurotrofinas son moléculas generadas por las neuronas que permiten mejorar su conexión y su supervivencia. La más estudiada en relación a ellas es el BDNF o factor neurotrófico derivado del cerebro, que principalmente mejora la conexión de las neuronas en un área clave de nuestra memoria que es el hipocampo. Entonces, por lógica podemos pensar, ok, ¿qué pasa entonces si tenemos más conexiones y mejores en el área principal de nuestra memoria? Bueno, aumenta la capacidad de aprendizaje, aumenta la cognición, aumenta la capacidad de memoria y desde luego eh, retrasa o previene enfermedades como la demencia, el Alzheimer, entre otras. Pero todo comienza por el ejercicio físico. Es decir, si no hay contracción muscular, no se liberan las miocinas. Y si no se liberan las miocinas, no pasa nada de todo esto que venimos contando. No hay mayor tejido pardo, no hay mayor neurotrofinas, no hay mayor liberación de miocinas. Es por eso que el sedentarismo como tal, como condición clínica, es más peligroso que tener exceso de peso o que incluso otras enfermedades. Avancemos. Aquí está el esquema un poco más simplificado también. Ejercicio, PGC1-alfa, FNDC5, la iricina viaja por la sangre, atraviesa la barrera hematoencefálica, se produce un aumento y liberación del BDNF, se produce la neurogénesis hipocampal, es decir, mejor conectividad entre las neuronas, y eso mejora el estado de ánimo, la memoria y el aprendizaje. Avancemos. Conclusiones: el ejercicio físico promueve la síntesis y liberación de BDNF, favorece la neurogénesis, sinaptogénesis y plasticidad, disminuye las alteraciones causales de los trastornos anímicos, como pueden ser la ansiedad generalizada o algún tipo de estrés postraumático. Avancemos. Como última diapositiva, y dando lugar a preguntas en el caso de que las haya, también Bente Klarlund Pedersen, tiene su laboratorio en Dinamarca, es una de las mayores exponentes, siempre invito a que la busquen. Ya tiene publicaciones sobre ejercicio y diabetes, sobre todas las miocinas que se conocen hasta el momento y demás. Entonces, bueno, siempre es interesante ver su trabajo.
Y ella publicó esta revisión donde muestra que el ejercicio físico sirve como tratamiento o como prevención para más de 26 enfermedades crónicas diferentes, entre ellas el cáncer, la osteoporosis, las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, la enfermedad de Huntington, em, o el Parkinson, enfermedades mentales como la ansiedad generalizada, el estrés postraumático, entre otras, enfermedades metabólicas como todas las que venimos hablando, y la sarcopenia o la sarcodinapenia, que es la pérdida de fuerza y masa muscular. Es decir, nosotros como profesionales del ejercicio físico, no solamente tenemos en mano como el bienestar que puede producir una actividad física, sino una responsabilidad también muy importante de cara no solo a cómo está la sociedad actual hoy, sino en lo que podemos llegar a hacer a futuro también. Bueno, esto ha sido mi presentación. Muchas gracias. Agradecemos al ponente Santiago Alderete por compartirnos